Vamos a hablar sobre continuidad de una función de variable compleja, ¿no? Que le falta una. Ok. Ahora, se dice que una función f de z es continua en z sub 0 si satisface las siguientes condiciones. Hay tres condiciones que tienen que cumplirse para que una función sea continua, ¿ok? La primera es que f sub 0, o sea, la función respecto a f sub 0 está definida, o sea, existe, tengo una solución, que puede ser un número complejo, puede ser un número real, ¿no? Y otra es que el límite de la función que z tiende a z sub 0 exista, ¿no? Del mismo modo que arriba. Y la tercera, la más importante, es la que se cumplen las dos de arriba. Si se cumplen las dos de arriba, o sea, si ambas son iguales, es continua. Si una de ellas no se cumple, entonces la función no es continua. Aquí están los teoremas. Estos teoremas que sea f sub c, f z y g z continuas en el dominio. Entonces, si ambas son continuas en el dominio D, se puede sumar, ¿no? Pueden sumarse y es continua. Su suma es continua, su multiplicación es continua y su división es continua. Sin embargo, este es en el dominio, ¿no? Sin embargo, como el denominador de la función, o sea, la función no tiene que ser igual a cero, diferente. Luego, sea f, z y gz respectivamente los dominios D y E, cada uno con su dominio respectivo. Si f es continua en D y g es continua en fd, ¿no? Entonces la función h, una nueva función respecto al número z también, es igual a g y la función adentro, ¿no? Es continente. Eso se va a ver en unos ejercicios más explicado. Acá, esto obvienlo, esta parte obvienlo. Ok, sea f, z, un número, ¿no? Que u está x respecto a x y y, ¿no? F es continuo en un punto z sub 0, ¿no? Y ese punto z sub 0 está definido por x sub 0 más y por y sub 0. Si esto se cumple si solo si u y v son continuas en este punto. Como pueden ver acá, esto se va a cumplir, ¿no? Si nosotros reemplazamos este número, o sea, este z sub 0 en la función y vemos que es continua, se cumple este valor, se cumple esta teoría, ¿no? Entonces, ahora bajemos. Acá funciones que siempre son complejas. Los polinomios, el seno, el coseno y el exponencial, siempre son complejas. Diré, siempre son continuas. Ahora, vamos a un ejemplo. Ejemplo. Acá podemos ver que vamos a analizar. En primer lugar, analiza la siguiente función, f de x, ¿no? Te dan ahí y dice que es continua en z. O sea, vamos a comprobar si es continua ahí. Primero nos dice, vamos a comprobar los tres que nos dice para que sea continua. Primero, que el número reemplazado por z sub 0 tiene que ser continua. Nosotros sabemos que f sub 0 para la función solo hay uno que diga que cuando z es 1, la función toma 1, ¿no? Ahí nos dicen la segunda parte de la función, acá. Entonces podemos comprobar que sí se cumple, ¿no? Este es 1, sí se cumple esto. Ahora la 2, vamos a ver para la 2. Nos dice que el límite, cuando z tiende a 1 de la función, es continua, tiene que ser continua. Entonces vamos a ver, el límite cuando tiende a cero, ¿qué número tiende? O sea, tiende que es, no es que va a ser igual a uno. Entonces, ¿cuál función cumple? La segunda, ¿no es cierto? La primera, digo, que no dice eso. La primera dice esto, ¿no? Z al cuadrado menos 1, z menos 1. Entonces, evaluando esto, sale 0. 0 entre 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo matemático para que se vaya a lo de abajo, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que arriba es una diferencia de cuadrados. De la diferencia de cuadrados va a ser así. Se va y va a quedar el límite, la función z más 1. Entonces ya tenemos eso, ¿no? Reemplazando sale 2. Entonces vemos que es continua. O sea, se cumple esto y se cumple esto, ¿no? Ahora, para el otro, vamos, la tercera dice que esto tiene que ser igual a esto. Pero 1 es igual a 2
No, es diferente, entonces no es continua. No es continua, no. Entonces eso no se cumple. Entonces la función, por lo tanto, f es descontinua en z sub. O sea, no cumple lo que nos dice, ¿no? Esa es la cosa. En segundo ejemplo nos dicen analizar si la siguiente función es continua en z, o sea, en i, ¿no? Entonces, primero vamos a comprobar las tres fases, ¿no? La primera nos dice que la función tiene que ser continua, tiene que ser, existe, ¿no? Que tenga que existir. Entonces, f sub 0 que viene a ser i. ¿Cuál es la función? La segunda, ¿no? 2i. Entonces sí existe, ¿no? La segunda, el límite. El límite cuando z tiende a i, ¿no? Porque tiende a sub 0, z sub 0. Y la función, ¿no? Que la función no sabemos. Pero, ¿cuál es la única que tiende? Es la primera. Sería el límite cuando z tiende a más 1, z menos 1. Ahora, ¿qué podemos usar? ¿Qué ente matemático podemos hacer? Ya, ok, vamos a hacer esto ya. Z al cuadrado más 1. Z al cuadrado, ese 1, nosotros sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer un cambio así de signo. Pasamos nomás. 1 es igual a menos i al cuadrado. No, menos i al cuadrado, y hay diferencia de cuadrados. No, z más i. ¿Cierto? Abajo es i. Abajo es i. Entonces ya pues límite de cuando z tiende a i, z menos i, z más i, entre z menos i. Se va esto, se va esto. Entonces va a quedar el límite cuando z tiende a 1, z más i. Es igual, reemplazando 2i. Ahora, tenemos que cumplir la tercera, que ambas de arriba, ambas de la primera y la segunda tienen que ser iguales. Cuando f de z es igual al límite. Ajá. Cuando ajá. 2i y 2i. Por lo tanto, f es continua en z sub 0 igual a i. Bueno, hasta acá acabamos esta parte ya. De ahí vamos a entrar a otros temas más complicados. Y bueno, espero que hayan entendido y les haya gustado. Y bueno, acá va.